¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe usted, querido amigo, cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que usted sea rico en esta tierra, no es que usted sea próspero en esta tierra. La prosperidad terrenal no tiene nada que ver con la prosperidad del alma. La prosperidad del alma es en todo sentido espiritual. Las riquezas son espirituales, no son las terrenales. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo se encuentra esto, donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios para el ser humano siempre ha sido la prosperidad espiritual. Claro, Él no quiere que usted pase necesidades aquí en la tierra, pero el objetivo de Dios en cuanto a su voluntad es el que usted sea salvo. Y luego de ser salvo, usted venga aquí, a la Escritura, a prepararse, a adquirir conocimiento. Por eso dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Adquirir conocimiento para conocer al Señor Jesucristo. En segunda de Pedro 3:9 también dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no se tarda porque Él no cumple sus promesas, no. El Señor está siendo paciente con todos los seres humanos de este mundo, porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda en la eternidad en el lago de fuego, que ningún alma se vaya para siempre a la perdición, porque el Señor Jesucristo puso la vida de su alma en sustitución de todas las almas, precisamente para que ningún alma perezca. De manera que esa es la voluntad del Señor. Y en Ezequiel 18:32 el Señor ha dicho, no quiero la muerte del que muere. Él no quiere la muerte del alma del que muere físicamente. Él no quiere que usted se le muera su alma, que usted le perezca su alma en el estado de muerte. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz y así nos salvó nuestras almas de todas las condenas que nuestras almas tenían por causa del pecado. Cuando el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, nos está diciendo este mensaje, este anuncio de buenas nuevas de salvación, que ya nuestras almas fueron salvadas, porque esa es la voluntad de Dios. Hasta allá llegó la voluntad de Dios, de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos de las condenas a muerte que tenían nuestras almas y para que los pecados, que fueron los causantes de la condena, ya judicialmente nunca más nos condene. Entonces, la voluntad de Dios queda bien plasmada en la Escritura y en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19, dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Nuevamente el Señor dejándonos bien en claro su voluntad. He puesto la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y dice, escoge pues la vida.
El Señor nos está diciendo, escoge pues la vida. Y en Mateo 7, 13 y 14, el Señor dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo están encontrando. Allá dijo el Señor, escoge pues la vida para que vivas. Y acá te dice, entrad por la puerta estrecha, y advierte por qué debes entrar por la puerta estrecha. Y él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él nos está mostrando los dos caminos por donde nosotros debemos tomar una decisión hoy, estando en el camino ancho. El camino ancho y el camino angosto. El Señor, en su voluntad, nos está diciendo que entremos por Él, que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y muchos se están yendo por incredulidad, por dureza del corazón. Entonces, en Lucas 13, 24, el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él dice que debemos esforzarnos a entrar, poniendo fe en el Evangelio, porque si no ponemos fe en el anuncio de salvación, jamás nosotros seremos justificados ante Él, porque la justificación es por medio de la fe. Y la salvación se hace efectiva es precisamente por medio de nuestra fe, porque ya Dios puso su gracia, que es Cristo. Nosotros ahora nos toca poner nuestra fe. Eso es entre dos, gracia y fe. Y lo dice Tito 3:5, que ya Dios, por su voluntad, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Allí nos dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios nos amparó, porque esa misericordia llevó a Cristo a sustituir nuestras almas pecadoras en la cruz, no tomándonos en cuenta a nosotros los pecados, como lo dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de la reconciliación, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que debemos creer todas las almas para hacer efectiva la salvación, poniendo fe en este anuncio, que cuando es creído con toda la fe de nuestro corazón, nosotros pasamos la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo estaba en Cristo, junto los dos, Padre e Hijo, porque esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él mismo vino y estaba con Cristo en la cruz, reconciliando a todas las almas del mundo, no tomándoles en cuenta a ningún pecado. Y los pecados en la cruz quedaron quitados para siempre, quedaron borrados para siempre, porque quedaron judicialmente perdonados, y Dios no va a cobrar esa deuda de pecado 2 veces a ningún ser humano.
La deuda quedó pagada una sola vez y para siempre. Cristo nos salvó una vez y para siempre. La salvación se consumó una vez y para siempre. Y para siempre nosotros quedamos salvados. ¿Qué significa esto? Que usted, querido amigo, debe creer en lo que Cristo ha dicho, y yo les doy vida eterna, y de ningún modo morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es vida eterna, Juan 10:28. Eso es salvación eterna. Nunca la salvación se pierde como muchos heréticamente están predicando, que la salvación se pierde al pecar. Si eso fuera así, siempre que usted pierda la salvación, Cristo va a tener que montarse en la cruz y crucificarse y sustituirlo a usted cada segundo de la vida de usted, porque usted va a pecar cada segundo. De manera que la voluntad de Dios, en todo sentido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí hay algo. Si esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, que ningún alma perezca, que todos procedan al arrepentimiento para con Dios y crean en el Evangelio para salvación del infierno, ¿por qué las almas se están yendo a la perdición? ¿Por qué las almas están entrando por el camino ancho hacia el abismo? ¿Por qué? Por incredulidad, por la dureza de su corazón, indiferencia hacia la salvación, por no validar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz hace 2000 años en favor del alma de usted, amigo. Usted se iría al infierno, a ese lugar de tormento, por un tiempo, por incredulidad suya. Y el Señor ha hecho unas cuantas advertencias refiriéndose a este tipo de personas incrédulas y duras de corazón. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24 es una de las advertencias que ha hecho el Señor a este tipo de personas incrédulas al Evangelio, incrédulas al mensaje de salvación, incrédulas a la sustitución de condena que se llevó a cabo en la cruz del Calvario por medio de la muerte del Señor Jesucristo, Él sustituyendo nuestras almas, yendo a la eternidad a padecer la muerte, la separación eterna del alma con Dios, que esa es la muerte del alma. Él padeció experimentando el horror de esa muerte, que nosotros nos correspondía ir, pero Él fue en el lugar de todos nosotros, precisamente para que ninguno de nosotros fuera a ese lugar a perderse, porque bien lo dice la Escritura hablando de la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios ya puso su parte a través de su Hijo, enviándolo a morir en la cruz. Ahora yo, ahora usted y todas las personas debemos acatar dos demandas que están en Marcos 1:15, hechas por el Señor Jesucristo. Y es que nosotros tenemos ahora que proceder a hacer arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento para salvación, para hacer efectiva la salvación, para validar esa salvación consumada en la cruz del Calvario por medio de la muerte de nuestro sustituto, que es el Señor Jesucristo. Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas que nos dicen que nosotros tenemos que tener autopercepción de cómo estamos ante Dios. Y ante Dios nosotros nos encontramos en una situación terrible. Amigo, usted que está en el camino ancho, usted se encuentra hoy en el camino ancho en una situación terrible.
porque usted va marchando rumbo al infierno con su alma condenada. Usted va directo a estar con Satanás y sus demonios. Mire, nadie tiene la vida comprada. Ni un segundo de nuestra vida ha sido comprada. En cualquier momento podemos perder la vida. En cualquier momento podemos entrar a la eternidad, salir de este espacio-tiempo que es el mundo visible, para entrar a un mundo invisible para todo humano, que se llama eternidad. Y en la eternidad hay dos estados posibles para el alma: muerte eterna, vida eterna. Pero dependiendo de cuál ha sido la decisión mía en este mundo, entrar por la puerta estrecha o irme hacia la puerta ancha para el camino de la perdición, dependiendo de alguna de esas decisiones, allí es donde el alma mía va a pasar la eternidad, o en muerte eterna o en vida eterna. Si decidí creer el mensaje del Evangelio y acatando las dos demandas del Señor, entonces al morir, en cualquier momento que yo vaya a morir, porque voy a morir, es un evento que no se puede evitar, porque después de nacer, esto es lo que nos espera a nosotros, la muerte física, partir a la eternidad. Entonces, dependiendo de cuál fue mi decisión, ese es el estado eterno en el que yo voy a permanecer, en muerte eterna o en vida eterna, porque el alma tiene existencia eterna según las Escrituras, según la palabra de Cristo, en Eclesiastés 3:11. Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Desde el Génesis, que es donde comienza la historia, hasta Apocalipsis, que es el final de toda la historia. Nosotros no vamos a entender nada de eso, porque la obra de Dios es inmensa y los caminos del Señor son inescrutables. Es muy grande la sabiduría del Señor, la cual el ser humano jamás podrá entenderla al 100%. De manera que como el alma tiene existencia eterna puesta por el Señor en nosotros, pues nosotros vamos a vivir para siempre. Nuestra alma tiene eternidad incrustada. Entonces depende de la decisión de usted, querido amigo, hoy que está en el camino ancho, marchando al infierno, que en cualquier momento usted puede caer allí. Usted está con su alma condenada y usted va directo al infierno, porque usted se encuentra hoy, todavía a estas horas, muerto espiritualmente ante Dios. Su situación espiritual es separado de Dios. Dios no puede oírlo a usted, no lo va a oír. No porque Dios no tenga el poder de oírlo, sino porque Él mismo dijo que Dios no es Dios de muertos. Y al decir en Mateo 22:32 que Dios no es Dios de muertos, podemos entender claramente que Dios no hace trato con muertos y no habla con muertos. No pierde el tiempo escuchando a muertos. Entonces usted tiene que procurar nacer de nuevo por mano de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Igualmente esto rige para todo ser humano. Ningún ser humano muerto espiritualmente podrá entrar al cielo, porque aún se encuentra en muerte espiritual y en estado de condenación judicial. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto en el que usted se encuentra, querido amigo? Sencillamente que usted debe reconocer que usted es un pecador, que usted siempre va a pecar y tiene que cambiar los pensamientos que usted tiene de usted mismo, que usted se cree bueno, que usted no le hace daño a nadie, que usted es una excelente persona, que usted siempre ha sido un buen padre, ha sido un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino, un buen maestro, un buen profesional, que usted no le debe nada a nadie, que usted no ofende a nadie, que usted se lleva bien con todo el mundo. Y todo eso usted lo hace para agradar a Dios, porque tal vez usted sea temeroso de Dios. ¿Sí? Hay muchos seres humanos en este mundo que son temerosos de Dios, que temen a Dios y hacen las cosas correctamente, precisamente pensando en Dios. Pero yo le voy a decir algo.
Nada de eso que usted haga para agradar a Dios le hará que usted haga efectiva la salvación, porque la salvación no se hace posible por medio de nuestras obras. Dice en Romanos 3:20 que nadie será justificado delante de Dios por medio de las obras, por medio de las obras de la ley, porque la ley no fue puesta para que ningún ser humano la cumpla, la obedezca, porque ningún ser humano tiene la capacidad moral para cumplir esa ley que tiene unos estándares muy altos, y es los estándares de la moral de Dios, que es altísima. Y nosotros no tenemos esa moral, nosotros no tenemos esas cualidades, nosotros no tenemos esas capacidades, porque nosotros estamos corrompidos moralmente. En nuestra moral estamos perdidos porque nosotros somos pecadores y pecamos contra Dios cada segundo de nuestra vida. Por tanto, nosotros no podemos cumplir la ley de Dios porque la ley fue puesta solamente para el conocimiento del pecado. Por tanto, no es por medio de obras nuestras, obras humanas, sino por medio de nuestra fe. En Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestra fe ¿en qué? En el Evangelio. Pero antes tenemos que obedecer la primera llave, que es el arrepentimiento para con Dios. Esos pensamientos que usted tiene de usted mismo, que usted es así excelentemente bien para agradar a Dios, esos pensamientos precisamente usted los tiene que cambiar. Porque cuando usted tiene esos pensamientos hoy, usted todavía hoy se autopercibe bueno. Y usted dirá que usted no merece ningún castigo porque usted es bueno. Y que usted hace las cosas bien y que su vida con Dios, su vida, su relación íntima con Dios está muy bien y que usted está muy bien con Dios. Y que usted no puede ser objeto de ningún castigo de parte de Dios porque Dios es bueno, porque Dios es puro amor, porque Diosito me ama. Todas esas cosas, esos pensamientos distorsionados de su realidad, debe usted cambiarlos. Si usted quiere tener fe en el Evangelio, usted tiene que cambiarse de esos pensamientos y verse como Dios a usted lo ve. Usted está muerto espiritualmente, usted va marchando al infierno con su alma condenada. Usted es un pecador en potencia, es un transgresor de la ley de Dios. Usted no cumple los mandamientos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10 lo dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Gálatas 2:16 vuelve a decir que no es por obra, sino que es por la fe de Jesucristo. Jamás la salvación podrá hacerse efectiva por medio de nuestras obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, el ser humano ante Dios es un impío. De hecho, en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, deje el impío sus caminos, deje el impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está diciendo el Señor lo mismo que dijo en Marcos 1:15. Arrepentidos. Arrepentido es abandonar esos pensamientos y hacer cambios en la manera de pensar. Dejar de pensar que usted es bueno. Dejar de pensar que usted todo lo hace bien para con Dios, para que Dios a usted no castigue en ninguna forma. Usted tiene que dejar de pensar que Dios es bueno, que Diosito es puro amor. En Juan 3:36 dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es el amor de Dios en usted, es la ira de Dios sobre usted porque usted todavía está en incredulidad.
Dios ha hablado a las personas incrédulas y también a las personas que son duras para creer en el mensaje, en la predicación de salvación. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5 dice esa advertencia terrible que es para todos nosotros, para toda aquella persona dura de corazón, incrédula al Evangelio y que no quiere obedecer las dos demandas, hace caso omiso a las dos demandas del Señor, no las toman en serio, no les están dando la importancia que tienen esas dos demandas, cuando en las dos demandas se encuentra la clave para poder hacer efectiva la salvación. Primero hay que hacer cambios en nuestra manera de pensar, dejar de pensar tontamente que Diosito es puro amor, que Dios es un Dios de misericordia, que yo soy bueno y que con eso yo me he ganado a Dios, que yo hago las cosas bien, que yo no peco, que yo guardo santidad. Eso no sirve para nada. Y meterse en una religión es peor. Eso no sirve para nada. Escuchar a un pastor que está muerto espiritualmente, eso no le va a servir. El pastor no lo va a ayudar a salvarse usted. Lo que lo va a salvar a usted, querido amigo, es que usted salga de la religión si está en una. Es que usted haga cambios en su manera de pensar y se autoperciba muerto espiritualmente, condenado marchando al infierno y reconocer su bajeza moral, que usted está corrompido moralmente y que usted no puede dejar de pecar. Sáquese ese chip de que usted puede dejar el pecado cuando usted quiera. Es una mentira de Satanás, es una mentira de la religión y su alma también lo engaña. El Señor ha dicho que el corazón de usted, el mío y el de todo es engañoso y perverso más que todas las cosas. El Señor ha dicho en Jeremías 17:9 que el corazón de nosotros es así, malvado, degenerado, perverso, pervertido, lleno de maldad. Y el mismo corazón de nosotros, el Señor, nos lo ha dicho en Mateo 15:19, que de nuestro corazón brotan los pecados. Salen los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los asesinatos, los homicidios, las maledicencias, los adulterios. Todo, la asquerosidad, sale de nuestro corazón. Entonces, si el Señor está diciendo que nuestro corazón es así y que espiritualmente estamos así ante Él, ¿cómo puedo pensar que yo puedo guardar santidad, que yo puedo dejar el pecado y que por mis obras buenas yo puedo ir al cielo? No hay obra buena que usted haga que lo librará del castigo eterno si sigue pensando así. Si bien todos nosotros somos como sociedad y nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. De manera que, regresando al inicio de este video, te quiero decir, querido amigo, que la voluntad de Dios es que tú seas salvo ahora mismo del infierno. ¿Por qué? Porque ya Cristo te salvó en la cruz del Calvario hace 2000 años y te salvó de las muertes eternas en contra de tu alma, porque tú pecaste una sola vez, habiendo dicho el Señor, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Pecaste una sola vez y quedaste condenado, tu espíritu murió en ese instante, pero naciste con la corrupción y hoy estás corrompido y vas a morir corrompido. ¿Y sabes cómo se paga el pecado? Con la muerte de tu alma. Pero ahí viene la buena noticia, que a pesar que te quedaste condenado por un solo pecado y que ese pecado lo pagas y lo tendrías que pagar con la muerte de tu alma, Cristo murió por todos los pecados que tú estás cometiendo, has cometido y seguirás cometiendo durante toda tu vida. Ya los pecados Cristo los pagó en la cruz. Y esta es la buena noticia que quiero darte hoy, que ya tú has sido salvo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don es de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8 dice y 9, que tú, amigo que me ves en este momento, que estás escuchando este mensaje de salvación, tu alma ya fue salvada por Cristo en la cruz, porque fuiste sustituido en la cruz de Calvario por Cristo. Y es esto lo que tienes que creer para que hagas efectiva la salvación. Esa salvación maravillosa que el Señor Jesucristo consumó en la cruz de Calvario para ti.
Tienes que autopercibirte salvado. Ya Cristo lo dio todo por ti. Por tus pecados murió Él. Te sustituyó a ti, dejándote exento de todos los pecados, salvando el alma de todas las condenas. Él se hizo cargo de toda tu deuda. ¿Por qué te irías a la condenación? Por incredulidad tuya. Y el Señor ha advertido en Marcos 16:16 lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees hoy con fe en el Evangelio, eres salvo, eres sellado con el Espíritu de Cristo. Pero si tú decides no creer y por tu incredulidad te vas a la perdición, entrando por la puerta ancha y cayendo en el abismo, es por tu incredulidad. No porque Cristo no te haya salvado hace 2000 años, no porque tu alma no haya sido salvada ya. Estando en el camino ancho, muerto espiritualmente, marchando al infierno, tu alma ya está salvada, pero debes hacer efectiva la salvación. Debes consumar la salvación para tu alma, porque ya Cristo consumó la salvación para tu alma. Consumado es. Tú debes validar esa consumación que se llevó a cabo hace 2000 años. La salvación quedó consumada para todos nosotros. Nosotros ya no tenemos que hacer ni dejar de hacer nada, ni meternos en una religión, ni escuchar a un pastor muerto espiritualmente que no enseña el Evangelio, que le pregunta dónde está el Evangelio y qué dice el Evangelio y no sabe dónde está. Que lo que están es espeluchando a las ovejas, quitándole la plata, llenando templos, 4 paredes full de gente, pero no les dicen la verdad. No les dicen que ya Cristo murió por todos los pecados y que son libres y que solo con creerlo salvan sus almas de ir al infierno y de pasar la eternidad en el lago de fuego. De manera que hoy, querido amigo, es el día de salvación. En la Escritura, el Señor deja claro cuál es su voluntad. Y hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora, no mañana, ni más tarde, porque no tenemos la vida comprada y en cualquier momento podemos morir. Y sería triste que te fueras sin Cristo, sin haber hecho efectivo ese regalo que te dio Cristo hace 2000 años, por incredulidad, por dureza, porque por eso es que las almas se están yendo, por incredulidad, no porque no hayan sido salvadas. De manera que lo que hay y lo que toca es creer que ya Cristo salvó nuestras almas y que el Evangelio lo dice claramente, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que debemos creer con toda nuestra fe para que esa salvación consumada en la cruz hace 2000 años se haga efectiva en nosotros. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ningún alma se vaya a la perdición y por eso ha mostrado los 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. No quiero la muerte del que muere. En ningún momento el Señor quiere que te pierdas. Él quiere que te salve, que escapes por la vida de tu alma, que escapes del infierno. Es la voluntad de Dios y es lo que debes creer, porque Cristo salvó tu alma muriendo por todos tus pecados y así dejándote exento de todos tus pecados. Colosenses 2, 13 y 14 dice que ya fuiste perdonado y que aquellos decretos que se dejaban caer, Ezequiel 18, 4, el alma que pecare, esa morirá, y el pecado se paga con la muerte del alma. Esos decretos quedaron quitados de en medio y clavados en la cruz, para nunca más haber condena para tu alma, nunca más muerte. Y eso es lo que te debe alegrar. Y estas son las buenas noticias de salvación que hoy yo, querido amigo, vine a decirte y advertirte que vas caminando en el camino ancho hacia la perdición, que en cualquier momento puedes morir y despertar en el infierno. Por eso estoy aquí, haciéndote estas advertencias de parte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios les ayude.